¿Cómo están, colegas? Bien, esta es nuestra primera microclase orientada a la sesión de aprendizaje. Cómo estructurar el proceso de anclaje en nuestros contenidos curriculares. Bien, colegas, si bien es cierto, el Ministerio de Educación nos está pidiendo, solicitando que trabajemos dos componentes importantes para el anclaje de las TIC. Uno de ellos es, bien es cierto, es que el estudiante gestione sus aprendizajes de manera autónoma y que se desenvuelven en entornos virtuales generados por la TIC de manera transversal. Desde que ya el alumno entra en entornos virtuales, ya está gestionando un tema de aprendizaje de manera autónoma. Dado el caso, por ejemplo, vemos los videotutoriales en YouTube, los muchachos paran en ello, cualquier cosa que no aprenden, lo gestionan de esa manera. Bien, pero nosotros debemos reorientar ese trabajo y eso lo vamos a hacer a través de un proceso de anclaje en las sesiones de aprendizaje, en nuestros contenidos diarios. La pregunta es, este anclaje de las TIC, ¿en dónde empieza? O sea, ¿cómo se inicia el proceso de anclaje? Y se inicia desde la planificación. Nosotros imaginemos de repente que no tenemos este componente y dice la historieta, la otra forma de narrar. No necesariamente el docente en esta sesión de aprendizaje, no necesariamente en toda esta sesión de aprendizaje, ha insertado el componente TIC. No necesariamente el profesor ha tenido que utilizar algún componente tecnológico, puede que lo haga, puede que no, pero cuando ya habla acerca de un proceso, de anclaje, ¿sí? Cuando ya habla de ello, entonces necesariamente tiene que existir esto, la parte del componente digital, necesariamente. ¿Y dónde inicia? Obviamente inicia, y a veces no lo tenemos en cuenta, en el título de la sesión. Yo podría llamarla la historieta, la otra forma de narrar, los números, digamos en el área de matemática, en el área de historias sociales, por ejemplo, los mapas para determinar las ruinas, y no llamarle los mapas en Google Maps, ¿no? O utilizando Google Maps para identificar, por ejemplo, las ruinas arqueológicas, ¿no? Que pueden hacer un trabajo enorme los estudiantes. No pueden hacer recorridos virtuales, o por ejemplo el cuerpo humano, una forma de aprender, y puedo traer mis láminas, o puedo decir el cuerpo humano en 3D a través del mundo virtual, o explore el cuerpo humano de manera virtual, que es muy diferente el título, y es aquello que va a orientar, como dice, va a hacer la intención de la sesión de aprendizaje. Entonces, colegas, para que nosotros podamos trabajar en esta oportunidad el diplomado, lo que yo necesito es que, y se le va a llamar para que ustedes nos envíen su sesión de aprendizaje. Una sesión, es tan sencillo de mandárnosla, y nosotros vamos a configurar esa sesión de aprendizaje para que tenga el componente digital, y se lo vamos a reenviar a través del aula virtual. Ello nos va a permitir a tener por lo menos un catálogo de títulos de sesiones de aprendizaje que vamos a desarrollar a lo largo, ¿sí? A lo largo del programa. Es decir, no necesariamente voy a trabajar esta primera sesión con Ardora, sino que yo creo que puedo utilizar un componente TIC, que ya viene el tema criterial del docente, para poder hacer el anclaje. Pero vamos a la pregunta, y yo sé que se están de repente interrogando, ¿de qué depende el proceso de anclaje? ¿Sí? El proceso de anclaje no es algo nuevo, y es algo que se ha venido dando desde el 2000 con el proyecto de Huascarán, ¿no? Que obviamente tuvo su momento de despegue, y que nos está llevando en un devenir de las TIC hasta ahora, como mencionaba un colega, en Infoescuela y a través de una serie de herramientas que estamos implementando, y que está dentro del aula virtual en una sesión de aprendizaje, que por cierto tienen que leerla. Bien, entonces, ¿de qué depende el proceso de anclaje? Vamos a ver si lo tenemos que desarrollar, ese anclaje, al inicio, en el desarrollo o en el cierre. ¿En dónde vamos a desarrollar esas sesiones de aprendizaje? ¿Sí? Y
obviamente nosotros nos vamos a ir a esta tercera diapositiva, en donde vamos a ver que el proceso de anclaje se van a dar en una segunda etapa o en un segundo momento en estos dos espacios, a través de las capacidades y en los indicadores. Claro, me podrás estar diciendo, profesor, pero esto del anclaje se da en uno de los momentos de la sesión de aprendizaje, que puede ser al inicio, el desarrollo o en el cierre de la sesión de aprendizaje. Sí, como hemos visto en la diapositiva anterior. Pero de ella también depende de que si yo estoy evaluando el tema del componente, lo tengo que tener en mis indicadores y esto tiene que ir de acuerdo con el cierre de la clase. Y si de repente yo estoy en la parte motivacional o en el desarrollo o en el cierre, también tiene que depender qué capacidades, porque las capacidades no cambian, se implementan, ¿no? Los contenidos no cambian, se implementan o se actualizan. Y lo que vamos a ir evaluando va implementándose con aquello que se va adicionando. Por ejemplo, una sesión de aprendizaje, como hemos visto en el momento anterior, ya se está implementando, no cambia, se implementa con el componente TIC. Y es lo que se tiene que evaluar de repente aquí en la parte de la sesión, ¿no? O de repente podemos ver que la capacidad que tiene para el estudiante para leer en un diario, ¿no? Podemos decir, pero lee igual en un diario que en una computadora o que en una tablet. Definitivamente la capacidad de leer es la misma, ¿no? Pero hay factores que influyen para que esa lectura sea más efectiva y sea más motivada. Entonces hay una serie de elementos que pueden optimizar esa capacidad y esa capacidad no cambia. La capacidad es la misma. Lo que les queremos decir es que la capacidad se implementa, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ir ya desglosando a lo largo del diplomado, colegas, pero por lo pronto nosotros ya tenemos la idea de que tenemos que tener en esta parte nuestra sesión de aprendizaje, el título, por lo menos, para poder empezar. Y con el primer software que vamos a trabajar es el software lo voy a escribir aquí, para que más o menos tengan una idea, es Ardora. Ardora me permite a mí desarrollar actividades didácticas. Ardora me permite a mí desarrollar actividades didácticas digitales, ¿no? Actividades didácticas digitales. Y ello no necesariamente porque estoy trabajando, digamos, la historieta digital en la otra forma de narrar en el mundo virtual, por ejemplo, es que yo voy a necesitar utilizar necesariamente Ardora. Puedo utilizar cualquier elemento, hasta de una diapositiva que puedo convertir en una herramienta poderosa para la lectura pauteada, como la que le voy a enseñar en lo que vamos a tratar en el transcurso del diplomado, ¿no? Es decir, el título va a orientar lo que es el anclaje de las TIC, no qué software voy a utilizar. Las actividades o el desarrollo ya me va a ir sugiriendo a mí qué software voy a utilizar o qué herramienta tecnológica o TIC, o qué herramienta TIC voy a desarrollar o trabajar, qué material digital voy a desarrollar para mis estudiantes. Bien, colegas, entonces espero que podamos de alguna forma llevar a cabo este diplomado con Aula Perú, y necesito, por favor, sí, aquí lo voy a escribir como para que no se olviden, así como cuando escribimos en la pizarra con nuestros alumnos, enviar, vamos a tener que enviar una sesión de aprendizaje, ¿sí? Una sesión de aprendizaje, por favor, al aula virtual, ¿sí? Al entorno virtual de aprendizaje, al EVA, al famoso EVA, ¿sí? Entonces, colegas, no se olviden, por favor, vamos a estar llamando, comunicándonos con todos ustedes para poder tener este material. Gracias, colegas, por estar en esta microclase.